Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forcán Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en el segundo día del Coloquio de Arte Contemporáneo Árida América, con Gracia Luébano, Miriam Salado y Tania Anchondo, quienes nos acompañarán en esta ocasión. El Coloquio de Arte Contemporáneo Árida América es un ejercicio enfocado a la investigación y divulgación del arte contemporáneo del norte de México desde la organización de charlas que propicien la legitimación de las dinámicas, discursos y propuestas desde el propio territorio. En la sesión de hoy nos acompañan las artistas Miriam Salado y Tania Anchondo. Les recordamos que este es un espacio abierto de diálogo. Hola, ¿qué tal, Gracia? Hola Ana, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, antes de darle la palabra a Gracia, quiero recordarles que este es un espacio de diálogo y pueden comentar y preguntar a través de nuestras redes sociales en el chat de esta transmisión. Y al final daremos un espacio para preguntas y respuestas. Así que, bueno, sin más, cedo la palabra a Gracia Luébano. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde esta serie de charlas denominada Árida América. Primero que nada quiero agradecer al Patronato de Arte Contemporáneo, quienes han apoyado grandemente a este coloquio, a Sala 19, al Festival de Arte Nuevo, a la Facultad de Artes y al Forcán. Muchas gracias a todos. Y presento a Miriam Salado. Miriam Salado es originaria de Hermosillo, Sonora. Actualmente vive y trabaja desde la Ciudad de México. Tiene una amplia semblanza, pero daré algunos detalles que me han parecido muy importantes. Formó parte del programa educativo de arte contemporáneo SOMA del 2017 al 2019 en Ciudad de México. Es licenciada en artes plásticas por la Universidad de Sonora y por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Cuenta con varias exposiciones individuales que se han desarrollado en Monterrey, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Proyecto Impala, que es un proyecto que también queremos mucho desde acá. Bueno, que es en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Ciudad de México. También colectivamente tiene muchas exposiciones muy importantes y también exposiciones colectivas muy como en la zona border, ¿no? Unas en Texas, otras en Sonora. Obtuvo el premio de adquisición en el concurso estatal de fotografía 2015 en la octava Bienal de Artes Visuales de Sonora. Ha sido becaria del Fondo Estatal de la Cultura y las Artes de Sonora, así como del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en la emisión 2018-2019 y en la de 2013-2014. Y es un honor tenerla aquí con nosotros. Nos va a hablar, nos va a mostrar parte de su producción, que es muy amplia, pero ahora nos va a hablar de tres específicamente, que es El Cártel de los Pesados, Detritos, Vestigios en la Arena y La Religión del Monte. Bienvenida, Miriam, y adelante. Hola. Bueno, gracias por la invitación. Pues sí, voy a hablar de tres proyectos importantes. No, son tres proyectos que me han llevado a individuales y a colectivas. Y de los que tiene que ver, cuando me hicieron la invitación aquí en Árida América, pues me gustó porque pues tiene mucho que ver con mi territorio, mi contexto, que es Hermosillo, Sonora. Y nada, pues se ha desarrollado ahí y el último pues lo he hecho desde Ciudad de México, pero pues también sigue tratando estos temas. Y como agrando aquí. ¿Se ve la presentación? Gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya está ahí, Miriam. La podemos ver. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, como comentaba, me gustaba mucho
que estos 3 proyectos que he desarrollado desde el 2012, digamos, empecé a desarrollar a la fecha, proyectos que tienen que ver con temas de territorio, de identidad y de historia. El primero de ellos fue el Cártel de los Pesados, que desarrollé en 2012-2014. Digamos, fue mi primera exposición individual. Yo estaba en Hermosillo, Sonora, y fui becada por la beca estatal de allá. Entonces decidí sí hablar un poco de esta idea como muy básica de mi identidad, ¿no? Mi contexto, pero cuando no sé si recuerdan esos años, estaba muy fuerte el tema de la narcocultura, el narcotráfico. La narcocultura, la narcomoda, lo digo por todos los corridos y esta figura, la ropa, todo esto, estaba como en su mero apogeo y sonaba, o sea, tanto en la música como en la vestimenta, estaba muy presente. Entonces sí me decidí acotarlo a ese punto. Entonces dije, sí, pues no sé qué tan, digamos, era muy sonado y había muchos temas artísticos sobre el narcotráfico, pero sí me interesó hablarlo, pero desde la banalidad, desde la mera moda. Entonces yo les propuse hacer una serie de retratos de figuras de personas sonorenses, principalmente de Hermosillo, Sonora, que aportaran o que tuvieran estos elementos que hacían que fuera un buchón, por ejemplo. No sé si se acuerdan de ese término, pero era alguien que se dedicaba en la sierra, ya en Culiacán, a sembrar marihuana. Pues luego se volvió una cosa de que la figura del buchón, ¿no? Porque por los elementos que tenía puestos. Entonces lo que yo hice fue hacer una serie de 6 retratos tamaño real de 4 hombres y 2 mujeres que aportaran eso. También recuerden que estaba muy a la moda lo de Ed Hardy, Gucci, o sea, como esas marcas que se hacían ver, o sea, los narcos las pusieron de moda, digamos. Entonces, lo que yo quería resaltar aquí no era la figura del narco como tal, sino de la persona que por cosa cultural la aportaba. Entonces, lo que hice fue hacer en blanco y negro, a lápiz, la figura, la piel, todo el rostro de la persona y resaltar a color con lápiz de color estos elementos. Entonces, si ven aquí, pues está la playera, que lo que me gustaba a mí, que muy fácil era de leer esta cosa como de la marca y como la misma, sin querer, o sea, el diseñador no era su intención, pero hablaba o hacía link con la manera de pensar del narcotráfico, de la vida y la muerte. Entonces era mucho el tema de la banalidad y ya ven que, por ejemplo, en los bodegones de Vanitas estaba siempre el tema del cráneo con las posesiones de alguien que lo tuvo en vida, ¿no? O sea, como pertenencias, digamos. Entonces, en la misma ropa viene esta figura, la muerte, o sea, está un tema que era justo lo que yo quería señalar, o sea, hay una cosa como de la muerte y de violencia, un trasfondo que es muy, pues, muy directo y lo podemos tocar desde algo tan superficial como es la moda. Entonces hice esta serie de retratos, pues había entre que la gorra de Malverde, el sombrero, aquí el chaleco, el collar con una ametralladora, por ejemplo, estos elementos que sí quería como poner muy presentes al momento de ser exhibidos, ¿no? Junto con estos retratos, me gustó pensar en los objetos. O sea, yo para desarrollar este proyecto, mi fuente de información fueron las letras de los narcocorridos. De hecho, el título mismo, El Cártel de los Pesados, es una canción de Larry Hernández y habla de que una persona que trabajaba en el narco traicionó a su jefe y lo mandaron a matar. Entonces ya como que estuve viendo y leyendo muchas de esas letras y alrededor de eso pues la mayoría hablaba, o sea, todo el fin de esto era como también la fiesta, el disfrute. En la fiesta mencionan la cerveza, la bebida, mota, cocaína. Entonces dije, bueno, estos retratos quiero que estén acompañados de todos esos elementos para que evoque ese sentido también, como del disfrute, ¿no?
Entonces empecé a desarrollar, bueno, empecé a hacer una serie de dibujitos. Todos son tamaño real, o sea, tanto las figuras humanas como los objetos. Traté de que fueran lo más, el tamaño real posible, ¿no? Y entonces empecé a hacer esta serie de cocaína, como que te lo entregan en la bolsita, en la montaña, y luego cómo es consumido. Lo hicieron en línea y luego ya va desapareciendo, igual que la mota. Aquí me gustó que los objetos sí estuvieran, o sea, representarlos de alguna manera, que se estuvieran acabando, consumiendo, o sea, que sí te remitiera esa cosa como de la fiesta y de un momento, ¿no? Determinado. Alrededor no podía faltar, eran las Tecate. O sea, creo que el tema del narco, se puede, siento, o al menos en esos años estaba más fuerte en el norte, se daba más fuerte en el norte, entonces siempre, por ejemplo, esto sale de estar escuchando en una calle así el narcocorrido, se hacían fiestas y el otro día es muy clásico, ¿no? O sea, el otro día eran muchos latas aplastadas de la pisteada de anoche. Entonces de ahí yo empecé a hacer esta serie de formas. El diseño, si se fijan, es de esos años. Ahorita ya la Tecate es muy diferente. Pero bueno, hice esta serie de latas y nada, pues junto con eso, o sea, al momento que yo estoy desarrollando los retratos y esos dibujos, sentía la necesidad de hacer algo más, así como tridimensional, escultórico. Entonces, en uno de recorridos que hice, me encontré el clásico cráneo de vaca que te encuentras en el monte. Lo veo y recuerdo mucho de que la figura, escuadrones, tanto en la moda como los músicos, como escuadrones del narco, empezaron a usar la figura, no sé, supongo todo el mundo la conoce, de Demian Hirst, del cráneo cubierto de diamantes. Entonces, pues dije, bueno, yo también voy a hacer mi piratería y mi versión hermosillense barata de ese cráneo, entonces, como referencia, porque eso estaban, o sea, lo ponían hasta en videos y en tal. Entonces me gustó mucho cuando yo vi ese cráneo, que me lo encontré, dije, va, voy a imitar esa pieza, pero obviamente contextualizándola aquí, en Hermosillo, Sonora, o en Sonora, ¿no? En el norte. Entonces se me hizo poco al principio, yo bien ambiciosa, dije, no, porque no me es suficiente una cabeza imitando esa pieza, sino que ya con la información que tenía y relacionada con el narcotráfico, dije, bueno, las 3 drogas más traficadas son la cocaína, la mota y la heroína. Entonces voy a representar con las cabezas esos elementos, ¿no? Esas drogas. Entonces, si se fijan, el cráneo blanco, pues representa, y también las figuras que hice acá en su cabeza, pues es la línea de cocaína, la heroína, hay una heroína negra, y la hoja de mota. Entonces ya dije, va, voy a delimitar, voy a hacer estas 3 piezas que hablen de eso. Y me gustó también pensar que estaba yo haciendo, o sea, era la misma manera de pensar, o sea, es como una cosa que se ve ostentosa y cara, pero que en realidad no lo es. Esto está cubierto de bisutería barata, pinté de dorado con aerosol, pero era hacer esta pieza, ¿no? Como refiriéndome a la otra que sí vale millones y era una de las más caras, pero pues mi versión y junto con este tema. La presento de esta manera. Entonces ya en el montaje general, pues me gustó pensar y saber un poco que sí se hizo un diálogo con los retratos, con los objetos, las cabezas. Al final presenté un audio que era un narcocorrido de Los Sanguinarios del M1, que era una de las rolas más violentas, ¿no? Que hablaba. Entonces yo quería que todos esos elementos refirieran a eso y hablaran de la violencia, pero desde aquí, desde la cosa como tan muy superficial. Y nada, pues esta es la exposición. Yo la presento, también estaba entusiasmada que fuera en Hermosillo, Sonora, o sea, que los mismos de ahí la vieran y pues algo tan cotidiano en realidad, pues ya también que entre en una sala de exhibición, pues que lo que quería es qué lecturas podía dar eso, o que si sí evocaba, si no, o sea, pero creo que sí. Y bueno, me gustó mucho. Esta fue mi primera exposición en Hermosillo, Sonora. Y luego de ahí ya me paso,
2015-2017 empiezo a desarrollar otro proyecto que se titula Detritos, Vestigios de la Arena. Aquí yo no me quería ciclar en un tema del narcotráfico, ni mucho menos. Era como un rollo de identidad o qué estaba pasando con cosas que asimilamos o que creemos como entendidas y no sabemos actualmente qué está pasando. Entonces yo con este tema pues ya me fui mucho sobre el paisaje, hice muchos recorridos en el monte y me empecé a interesar por vestigios y restos que yo encontraba. Siempre he tenido esta atracción por los huesos, ¿no? Es como una cosa intuitiva. Entonces esta imagen que están viendo es en Punta Chueca, bueno, un poco antes de Punta Chueca, en Sonora, y ahí pueden encontrar, desde hace muchos años atrás se quedan varadas cadáveres de ballena. Entonces los mismos de la comunidad o gente cercana empieza a incluso a hacer entradas con las costillas de las ballenas, o sea, todo el esqueleto. Una vez que ya está seco, empiezan a aprovecharlo y formar parte hasta de la arquitectura, así de las casas. Pero mucho resto se queda en la intemperie, en el monte. Entonces, esta es una foto que empecé a hacer en mis primeros recorridos y cuando yo vi este hueso, eso que se ve en el centro, es un hueso de así, como grandísimo, de ballena, ya erosionado. Por el desierto, las condiciones climáticas del lugar, el sol, lo que empieza a pasar, pues obviamente se empieza a desaparecer esa materia, la ósea. Entonces yo veía esto como una escultura a la mitad del monte de un paisaje y me empezó a gustar y empecé intuitivamente a hacer una colección de huesos, que lo que yo quería que esos huesos estuvieran erosionados, o sea, que estuvieran desapareciendo. Esa era la característica la que me hacía a mí llevármelos. Obviamente los que podía, porque muchos eran así gigantes y se deshacían, unos sí los metía al carro, otros pues no pues los podía llevar, pero empecé a hacer esta colección. Mi idea inicial aquí cuando empiezo este proyecto era hacer una instalación con todos esos huesos, pero cuando empecé a experimentar en el espacio, para esto que ya en el transcurso me invitan a una exposición individual en el Museo de Arte de Sonora, entonces yo ya me ponía a pensar qué puedo hacer con esto, ¿no? O sea, como ya en el espacio real, cómo lo puedo aterrizar. Pero me di cuenta que era muy difícil, o sea, yo tenía que pensar realmente que creo que en el proceso te das cuenta, hay cosas que encuentras geniales, pero ¿qué voy a hacer yo con eso, no? ¿Qué punto o qué extra le voy a dar mi tarea como artista? Entonces sí dije, bueno, voy a representar estos fragmentos también son grandes, todos estos son de ballena, los que estoy mostrando. Que mostrar, o sea, yo puse cada poro, cada cosa como destruida, que hablara como de esa desaparición del hueso. Y lo que me gustaba también, que esos fragmentos, o sea, este es un dibujo de 127 por 98 centímetros. Entonces, también traté de ser fiel al tamaño real. Lo que quise aquí era congelar de alguna manera a partir del dibujo este estado del hueso que me interesaba a mí conservar. Y me di cuenta que yo no lo podía conservar usando los huesos, sino que a través de mi mirada y del dibujo va a quedar esta característica y decidí volver a dejar los huesos deshacerse, ¿no? Porque ese era el tiempo del que quería hablar. Entonces hice esta representación, me gustó que parecían no solo huesos, también parecen fósiles, parecen piedras, o sea, como que hicieron una forma abstracta que me gustó hacerlo en dibujo, la verdad. Pero más allá de eso, en esta recolección encontré elementos que dije, o sea, no todo lo puedo representar. Quiero trabajar sobre el material y sobre el paisaje que me está dando mucho, ¿no? Entonces encontré 5 caparazones. Lo que están viendo aquí es un caparazón vacío de una tortuga marina. La tortuga marina, que es careta, o sea, caguama, le dice corrientemente, está en veda, porque hace muchos años pues hubo como un exceso de pues sobreexplotación de la especie, tal, de la carne, de la piel y todo.
Entonces la ponen en veda y es ilegal para la gente, por ejemplo, de la ciudad de Hermosillo. No puedes tener ya desde varios años consumir esta carne. Solamente la comunidad Seri es la que puede consumirla por sus tradiciones y todo. Pero yo encontré en la carretera que justo en Bahía de Quino a Punta Chueca, que es donde vive la comunidad Seri, estaba casi a la mitad estos 5 caparazones quemados. O sea, el caparazón en la parte de abajo estaba quemada porque lo que hacen es prender fuego, arrancar la carne y consumirla, ¿no? Entonces eran como restos así, estaban acumulados, era como si fuera una familia de tortugas. Cuando yo vi esto, dije, pues está muy cabrón, porque esto no es una cosa como de algo natural que se quedó ahí y encuentro yo, ¿no? Sus vestigios, sino que esto es ya producto de cacería furtiva. Entonces quería darle como otra lectura, dije, se me hacía muy gratuito también, o sea, pretender llevarme el caparazón en la exposición, o sea, ¿cómo lo llevo sin presentarlo tal cual? Entonces empecé a experimentar, a llenar de yeso el interior de ese caparazón y empezó a funcionar como si fuera un molde, una especie de molde, y me empezó a dar estos resultados de todo lo que, o sea, las marcas de la costilla, la vértebra de esta especie. Entonces empecé a multiplicar, o sea, como que empecé a sacar muchas de esas 5, saqué 10 de cada una o más, ¿no? Entonces me empezó a generar este tipo de cúmulos que se me hicieron muy interesantes y dije, para mí era como una escultura que hablaba de una especie de marca, yo lo sentía como un fósil, pero obviamente no es un fósil, es una cosa actual, pero que más adelante podía ser si esta especie llegara a desaparecer, por ejemplo. Entonces la presenté así, se quebraba al momento de sacarla, tal. Y nada, pues me gustaba mucho como esto y decido hacer una escultura de esto y ponerlo sobre el piso y hacer estos cúmulos. Creo que esto mide casi 3 metros por 2 y cacho, ¿no? Y a la par que yo ya estaba desarrollando esto, empecé a indagar sobre el palo fierro. El palo fierro es un árbol también endémico de allá, que su característica es una madera dura, pesada, muy bonita, con la que fabrican artesanías. La empieza a fabricar la comunidad Seri y luego ya empiezan a hacerla otra gente, ¿no? Del estado, porque era como una fuente de empleo. Empiezan en los 60 estas figuras. Pero en los 80 se pone en veda también este árbol porque empezó a haber una sobreexplotación por varios factores, no solo por fabricar eso, sino porque carboneras empezaron a cortar mezquites y el árbol palo fierro, y lo que empezó a generar es un efecto dominó en el ecosistema, porque son uno de los pocos árboles que hacen sombra, que hace que crezcan varias especies alrededor y que el venado viene y come y tal. Entonces sí empieza en veda, también había multas muy grandes por talar estos árboles. Entonces yo empecé a dar con esos, en las caminatas que comentaba que hacía, con marcas de tala furtiva también, ¿no? Tala ilegal. Entonces hago estos registros pues como parte del proceso. Y las figuras que se representan aquí, que empezaron los seris haciendo, es justo la caguama, o sea, la tortuga marina, lobo marino, saguaros, o sea, su flora y fauna empiezan a representar en estas artesanías, en esta madera, que era una pieza muy bonita. Entonces empecé a pensar obviamente en el paisaje como, pues, un paisaje carbonizado, quemado, justo porque tenía una cosa, a ver, hacen carbón con el mismo árbol que hacen una artesanía que representa un lugar y dura muchos años. Entonces uní estos dos motivos, o sea, el carbón y las figuras para carbonizar todos estos elementos y formar un paisaje con carbón y estas figuras quemadas, y lo titulé Paisaje Negro. Entonces aquí ya estaba muy sobre el material y me atreví por primera vez a agarrar algo, o sea, es una apropiación, o sea, es de agarrar la artesanía tal cual, o sea, que yo obtenía,
y hacer esta elección de flora y fauna y quemarla toda, y la presenté así como en un contenedor de lámina de 1 m por 70, pues con todas estas figuras carbonizadas. También hice unos registros que funcionan como fotografías, donde están las especies que están o estuvieron en peligro de extinción. Era hacer esa conexión con el material y las especies representadas que realmente sí estaban desapareciendo o estuvieron porque ya están controladas. Entonces es el águila, borrego cimarrón, saguaros, tortuga marina, pez vela, o sea, cosas que también se dan ahí en el lugar. Y bueno, en Proyectos Impala me propone Alejandro un paisaje pero extendido. Me dice, estaría interesante que mostraras cada figura destruida o quemada. Entonces presentamos esto. O sea, yo elijo esto para que vean las versiones y cómo una idea o una pieza también se puede amoldar, depende del proyecto o el espacio donde estamos presentando, ¿no? Entonces, esta es otra. Sí la presento en el museo, la presento sin quemar porque justo cuando yo estaba haciendo esta recolección de troncos, yendo a lugares de tala clandestina tal, encuentro un taller donde siguen fabricando estas esculturas, las figuras de que les comentaba, las artesanías de águila, tortuga y todo eso, pero empieza a ver, cuando ellos ensayan para hacer las figuras, pues empiezan a fallar, se les quebra y tal, y empiezan a hacer una acumulación de estas figuras inacabadas. Entonces lo que yo propuse, se los pedí y dije, lo que voy a presentar es el tronco, o sea, como una manera de desgaste de detritos, pero no de una manera natural, sino hecho por la mano del hombre a través de este árbol, y cómo el hombre interviene sobre ella y acaba, digamos, con una especie que era esto, ¿no? El árbol del palo fierro. Entonces esto mide 3,20 m de diámetro y pues era eso, mostrar este detrimento del árbol, ¿no? Estos son los detalles y aquí se puede ver a las orillas estas figuras que todo sigue siendo ese paisaje del desierto porque son peces, delfines, tiburones, búhos, o sea, todo lo que estaba ahí alrededor representado. Entonces ya, por último, de este proyecto es, a la par que yo estoy ya desarrollando todas esas piezas e ideas, empiezo a ver cuando estoy juntando huesos que no solo hay rastros de vida también, no solo hay rastros como de restos de animales. Entonces empiezo a seguir los caminos que marcaban en el monte las vacas. Que se iban, o sea, como que son terrenos grandísimos, sí tienen dueño, pero pues recorren muchos kilómetros en encontrar comida y todo eso. Entonces, como ejercicio, yo empecé a seguir todos esos caminos y me encuentro con charcas que están en medio del monte secándose. O sea, hay una temporada de lluvia muy corta, ¿no? En el estado de Sonora se forman casi como, parecen laguitos, pero son unas charconas que empiezan obviamente a tomar agua, empieza mucha vida, se pone verde alrededor, pero obviamente empieza a secarse después. Yo empecé a ir a diario y justo empecé a prestar atención a esta tierra que ya se empezaba a volver fango y empezaba a dejar huellas marcadas muy profundas de las vacas al intentar tomar los últimos sorbos de agua que quedaba en la charca. Cuando yo vi esto, dije, bueno, también es algo que está desapareciendo, pero es algo natural, ¿no? Pero empecé a ver estas huellas como moldes también, como lo hice en los caparazones. Entonces empecé a llenar de yeso cada huella y sacar, ¿no? A ver qué resultado me daba. Pues me dio la huella profunda de la vaca en la charca, y cuando yo vi esto dije, pues es algo, o sea, se me hizo muy fregón. Lo incluí en la exposición, o sea, bajo este concepto de detritos, vestigios de la arena. Creo ya no lo hubiera incluido, pero sí lo puse en la exhibición y lo puse así en la sala. Esto es en el Museo de Arte de Sonora, y saco 650 vaciados de estas huellas, que era una cosa como de reto porque unas se me quebraron y otras quedaban frágiles. Las más profundas y grandes ya quedaban más fuertes. Entonces pude hacer este tipo de rebaño
como una especie de camino. Y me gustó pensar también que a partir de la huella estaba representando yo el paisaje de ese lugar. Y bueno, es montaje general de la exhibición, donde están los huesos representados, las huellas y este detrimento del árbol. También me gustó, tuve mucho miedo en que quedara vacía la expo y creo que incluí elementos que pudieron no haber estado, no porque no estuvieran buenos para mí, sino que pues el concepto era como acotarlo, no sé, algo. Creo que las huellas estuvieron de más, pero me gustó mucho el resultado. O sea, creo que era una pieza que tenía que hablar por sí sola también. Y por último, les quiero hablar de un proyecto que surge a partir también de indagar sobre las artesanías de madera de las que les platiqué, del árbol palo fierro. Yo encuentro, o sea, ya como que buscando información y todo, me di cuenta que muchas de las artesanías de la República Mexicana están desapareciendo, o sea, el material original y todo, pues ya no lo encuentran tan fácilmente debido a varios factores. Yo obviamente me voy a Sonora y me di cuenta que elementos de las comunidades yaqui mayo, o sea, elementos de danza, de instrumentos para música de cuerpos, para danzas religiosas, empezaban a desaparecer también. Entonces se me hizo muy interesante porque algo tan tradicional también estaba, o sea, todo está pasando por un cambio, ¿no? Desde hace 10 años mínimo a la fecha. Entonces empecé a ver que lo que están viendo aquí son las pantorrillas de un danzante mayo, en la danza, esta es la danza de los pascolas, y usan el capullo de la mariposa cuatro espejos. Una vez vacío el capullo, lo tejen, lo llenan en piedritas, se lo ponen en las pantorrillas y genera un sonido que en cada danza significan varias cosas. Entonces, en la danza del Pascola es la serpiente de cascabel, o sea, el sonido que genera representa a los animales del monte. También estas comunidades están pensando desde tiempos atrás, desde su naturaleza, su contexto, ¿no? Entonces, lo que empiezo a ver aquí, ya cuando empiezo a indagar un poco más, es que, pues como está desapareciendo la polilla nocturna, pues ya no hay capullos, o sea, cada temporada hay menos. Entonces, yo voy a Semana Santa a Chojoa, Sonora en el 2017 para ver cómo estaban los instrumentos y qué elementos nuevos estaban agregando. Entonces veo, aquí están lo que está abajo, la parte de abajo son ya capullos desgastados de esta mariposa y en la parte de arriba es plástico del fondo de botellas de Coca-Cola que llenan de piedritas, o sea, hacen el mismo tratamiento, pero con un material obviamente de uso reciclable. Y yo cuando lo vi en la pantorrilla del danzante dije, güey, esto está, o sea, como que hay una cosa aquí muy interesante porque la misma pantorrilla se está viendo el cambio de un material a otro que habla de ciertos factores de la actualidad y que más adelante están casi a la mitad, ¿no? Es el 60 de natural y 40, digamos, de plástico y que en unos años más, si esto no se detiene, pues va a ser totalmente de plástico y las tradiciones van a seguir existiendo, pero ya no con esos materiales. Entonces, aquí, cuando descubrí esto, los que está arriba es de otro danzante de este mismo año, están los naturales y aquí lo que están viendo abajo es aluminio. También, o sea, es el plástico y latas de cerveza de Tecate y Bud Light empezaron a cortarlas, porque es lo que más se consume allá en el norte, ¿no? Entonces empezaron a cortarlas y a fabricar sus capullos de aluminio, llenando de piedritas, el mismo tratamiento, pero también, o sea, ya la estética de todo cambia muchísimo. Si se fijan en lo que está arriba, pues ya está súper desgastado y muy probablemente si no consiguen más para hacer esta sarta o sea, este tejido, pues ya va a ser nada más, en unos años más adelante va a ser puro aluminio. Entonces yo quería hacer algo con eso, o sea, a mí ya se me hacía muy cabrón, no sé si puedo decir, muy, muy fuerte como la transición y yo como, o sea, como artista visual dije, ¿qué puedo agregar yo para señalar esto? Porque ya la danza existe, sus tradiciones, pero
¿qué señalamiento voy a dar yo? Porque ellos están hablando de como cosas religiosas, representativas, y no cuestionan esto, y no tienen por qué hacerlo, pero como artista mi tarea era señalarlo de alguna manera, y yo quería, pues, desarrollar escultura. O sea, dije, tiene que ser escultura y tiene que ser sonoro, porque lo importante aquí es el sonido de este instrumento. Yo trabajo con un artesano, le digo que me interesa hacer una escultura a partir de esa artesanía que yo iba a elaborar, y bueno, ya les había comentado, el sonido que representa en la danza es la víbora de cascabel. Entonces, cuando yo pienso en eso, en la víbora de cascabel, pues obviamente es cuando digo, creo que es interesante que el material esté presente, lo presento en un cuarto oscuro, nada más ilumina como la pieza, es el material, y pues nada, cuando es el sonido cuando alguien está cerca. ¿Por qué? Porque la serpiente de cascabel se activa su cascabel justo cuando se siente en peligro como de alguien, ¿sabes? Que le puede hacer daño y tal. Entonces quería hacer esa repetición de peligro solo con la presencia humana de esta pieza. No sé si puedan poner el video o para ponerlo como ejemplo. ¿Sí me están escuchando? O pongo yo el link. Igual hasta ahí, gracias. O sea, como puede quedar ahí. Ay. Ya se ve. Me espera. Ya se ve mi presentación. Voy a seguir hablando. Aunque nadie me diga nada. Bueno, el video que no sé si se alcanzó a ver, o sea, y sí se vio también el video, Miriam. Súper, sí. Bueno, ya. Me voy a pasar. No, pues digo, es importante como el sonido en vivo de lo que son 15 metros de material. Esta es una estructura de alambrón, en su interior tiene un motor que está conectado a un techo de sensor de movimiento. O sea, no hay mucha, no sé si lo debería contar, pero es muy básico, ¿no? Pero sí era una cosa como en la presencia, en los sentidos. Cuando tú te acercabas, tú veías la pieza y pues decías, ¿qué es este panal, no? Y ya te acercabas y era la sorpresa de escuchar un sonido muy fuerte, porque es un sonido metálico, y te digo, son 15 metros, y era como, se asustaba a la gente, porque sí lo remitía o evocaba a la víbora de cascabel, y eso me gustó mucho. O sea, que pensar en la especie, que el sonido que estaban representando, lo que estaban viendo, y ese como susto y una amenaza que también se regresaba al espectador. La amenaza lo digo porque es una amenaza a la especie, a la mariposa, a la cascabel, a los montes, a todo eso, como factores que, te digo, sí están corriendo como peligro de desaparecer. Incluso también podemos pensar en la tradición misma, pero yo quería hacer otro como, ¿cómo se dice? Sí, evocar otras cosas, pues señalar justamente eso. Y obviamente ya cuando tú explicas de dónde viene el material, por qué están usando ese y no el natural, pues ya te termina de hacer sentido, ¿no? Esta es la mariposa, la polilla, es una polilla nocturna, endémica de allá también, y esta es la que crea, o sea, hace estos capullos
muy fuertes para que los artesanos puedan fabricar eso. Y pues nada, o sea, hice la representación, es una polilla seca muerta que yo tomé fotos allá en Achojoa, Sonora, porque están haciendo últimamente mariposarios para preservar, para pues mantener a la especie, pero pues están batallando muchísimo porque cuando está en cautiverio o la tienen en un lugar delimitado, curiosamente el capullo ya no es el mismo, es muy frágil. O sea, no sé qué alimento les falte o qué factor para que sea fuerte como naturalmente se daba. Y bueno, hago la representación, que son dibujos que van a la par, pero para mí lo importante era el material, el sonido y obviamente las esculturas. Esta que están viendo es la segunda escultura que yo hago, que ya titulé Cascabel 2, es la misma función. Dije, sí tiene sentido que sea igual, pero estas son las naturales. Si puedes poner el video otra vez para escuchar el sonido, que sí parece realmente de cascabel. Es muy impresionante cómo sí logran los artesanos y músicos imitar un sonido a partir de otro material. Sí lo puedes poner el video, o lo intento poner yo. Si quieres tú, porque me pasaron el mismo link del primer video. A ver, voy a probar. ¿O pasar mi link? Espero que mi internet no esté débil. Sí, nada más es como escuchar unos segundos y ya. O sea, no es un video que se tenga que ver totalmente. Ay, sí está lento mi internet, perdón. Justo lo que me comentaste. Aquí voy a intentar sacarlo de tu presentación. A ver. Pero ya se está abriendo, ¿eh? A ver, ya, según yo ya se va a ver. Ok. A ver, vamos a ver. Dame una oportunidad. Y aquí ya se va un ratote, ¿no? A ver, ¿y por qué? Si se pone... Bueno, a ver si se puede escuchar. Suficiente. A ver. Ah, no, estoy en pantalla completa, ¿verdad? Se me olvida. Ups, sí. Ya estoy, ¿no? Otra vez. Sí estás. Ok. Bueno, para no perder más el tiempo. Bueno, este es el sonido que generaba que se me... De verdad, esta es una pieza mucho más pequeña, es así como de 35 por 30 centímetros, es igual, una estructura, en su interior tiene un motor y está conectado a un sensor de movimiento. Aquí me gustó decidir ponerlo en una esquina como oculta hacia arriba. Leí por ahí que creo, no sé si es real la información, pero muchos de los capullos de la mariposa la ponían, o sea, se ponían muy arriba para alejarse de los depredadores también. Entonces me gustó pensar también eso, o sea, el depredador somos nosotros, algo así, y poner la pieza en un lugar alto que no la percibieras fácilmente, y cuando te detecta la pieza, pues ya empezaba a sonar y era cuando tú pues te percatabas y volteabas a ver que estaba ahí. Y bueno, o sea, es la misma lógica, creo que me falta un poco experimentar más el montaje con esta pieza, pero me gustó mucho el sonido y también, o sea,
Era una cascabel, es una cascabel así presente. Eso es muy impresionante. Y bueno, esta es una ya penúltima, esta es otra de las instrumentos que dije, o sea, todos los instrumentos que estoy mencionando y por los que decidí trabajar es porque están pasando una transición o tienen un como trasfondo de un rollo como de ilegalidad también. En este caso, lo que están viendo aquí son cintos de cuero, es de piel de vaca, con una sarta de pezuñas de venado bura sí, o cola blanca. Estos son los venados que más se cazan allá en el estado de Sonora. Y también desde hace unos años están en veda porque pues hubo una sobreexplotación, estuvieron en peligro de desaparecer, entonces empezaron a controlarlo. La cosa aquí es que obviamente para que los artesanos puedan realizar este instrumento para la danza del venado, o sea, la danza del venado son elementos de la cabeza disecada del venado, el cinto con las pezuñas y las tenábares, que son los capullos de mariposa que van en la pantorrilla. Con ellos hacen la dramatización de la vida y la muerte del venado. Inicialmente, pues eso es como hablar de una deidad y un agradecimiento a la madre naturaleza de los sustentos que les proporciona a la gente. Era como una cosa de respeto hacia el animal. Obviamente, hoy en día, pues, existe cacería furtiva, existe cacería legal, controlada, y pues los artesanos siguen fabricando estos instrumentos. Muchos de ellos, yo platiqué con un artesano que al rato me confió y me dijo, sí, tú, porque me decía, mira, estas piezas son de venado y son originales. ¿Por qué? Porque como muchos otros artesanos no tienen las piezas originales, tratan con pezuñas de cerdo, las hierven y hacen el mismo tratamiento, pero las pintan de negro para que aparente este material. Entonces me hacía mucho hincapié y me animo a preguntarle, entonces, ¿de dónde lo consigues? Porque actualmente pues no es fácil, le digo, o sea, y me dice que sí, pues que hablaba con un señor que le proporcionaba, el señor hacía cacería furtiva, practicaba cacería furtiva y guardaba esas pezuñas para vendérselas a los artesanos. Entonces, pues obviamente se me hizo como algo irónico que la danza tradicional y lo que estuviera colgando en la actualidad, pues vende, si es original, ok, viene ya como viene con ese trasfondo, pues entonces empiezo a pensar de cómo puedo yo elaborar una escultura que hable de eso a partir de 8 cintos. O sea, sí me animé a pedirle y a obtener 8 cintos para que se me hicieron suficientes para hablar de la cantidad que había en cada uno de ellos. O sea, cada cinto tiene como 100 pezuñas que vendrían siendo 50 venados. No me acuerdo bien de las cuentas, pero sí como que empecé a calcular la cantidad de venados contenidos en esos objetos multiplicados por 8. Entonces empecé a dije, quiero hacer una presencia de esa cantidad, como que nos llegue, que sea como grande. Y hice esto, lo que ven arriba son los 8 cintos tejidos entre sí, con 800 hilos de gamuza colgando, donde cada uno tiene una pezuña, la mitad de una pezuña colgando a nivel del suelo, porque me gustaba mucho relacionar el piso con la huella y el paisaje también. Entonces, aquí se ve el detalle de cómo lo ves hacia acá, hacia arriba, y cómo lo ves a nivel del suelo. Aquí se ve toda la cantidad de pezuñas acumuladas y lo titulé Manada, ¿no? A esta escultura. Esta es la única escultura que decidí que no tuviera sonido porque se enredan. O sea, tú lo puedes mover y suena como lluvia, pero se enredan los hilos por lo largo de la escultura. Por último, ya debo terminar. Esta es una escultura que no he podido aterrizar así totalmente, pero otro de los instrumentos son cintos de piel
que tienen colgados alrededor de 180, 190 casquillos de balas de ametralladoras que pertenecen a AK-47 y R-15. Yo fui a un Casa de la Cultura Leonardo Valdés, se llama, de Chojoa, Sonora, y vi que este cinto alrededor del 85-83 lo fabricaron, y un artesano me dijo que era porque en los montes, o sea, estos son los mayos en la parte del estado de Sonora, empezaron a recolectarlos en los montes porque había mucho. Entonces, tenía que ver, o sea, ¿quiénes tienen estas armas? Pues actualmente son armas ilegales, ¿no? Que pueden tener los narcotraficantes y también cazadores. Entonces, que ya no, originalmente es carrizo, no está desapareciendo, pero había tanto material de estos casquillos que pues empezaron a integrarlos a los sones que tocaban a estas danzas, que estos son de los fariseos. Entonces, pues ya decidí aquí, este es un plan de escultura que tengo, de generar como una escultura a partir de 6 cintos que estén fabricados con este material y la estructura sea latón, pues un material dorado, metálico. Y yo quiero que giren entre sí. Y bueno, en el 2019, el año pasado, hice un prototipo. ¿Tenemos tiempo, Gracia, para mostrar el video o ya no? Y ya esta es la última pieza, o sea, yo ya finalizo con esta idea que pues me gustaría hablar. ¿Se puede? Sí, sí lo podemos. ¿Le pongo yo o...? Yo aquí ya lo tengo listo. Ah, ok. Si quieres, ahí ya. Bueno, ya para finalizar, esta es una prueba de una escultura que me interesa hacer un poquito más elaborada, la verdad. Entonces, pues ya es una serie de factores, quiero que se mueva por sí sola, no sé si vieron, pero yo la estaba moviendo. Y lo que quería experimentar aquí era el sonido y el estruendo que generaban estos 3 instrumentos en conjunto con todo este material. O sea, sí me baso en la forma de instrumento, pero más allá del cuerpo y de la danza, quiero resaltar el material con el que está fabricado y pues que evoque el trasfondo también, o sea, actualmente es como termina algo tan tradicional que es como la danza del fariseo con casquillos de estas armas, ¿no? Indagar un poco en eso. Y bueno, en eso estoy y así va mi chamba. Ya me voy a callar. Gracias, ¿estás ahí? Y aquí estoy, pues está diciendo, métanme. Pero, Miriam, pues en lo personal me encanta tu trabajo. Creo que es una aportación muy importante al arte, ¿no? Pero también al arte norteño, porque creo que la visión que estás dando, sobre todo de Sonora, es muy amplia, ¿no? No nada más va como desde el principio, ¿no? Con lo del cártel o, o o hablar nada más como de este tema, sino creo que estás dando un panorama muy amplio y generando como una imagen o creo que es peligroso decir identidad, pero sí retratas parte importante de la identidad de Sonora, ¿no? Y apunté varias cosas que me llamaron mucho la atención y pues bueno, tu trabajo va mucho como desde la imagen cotidiana, ¿no? Esto desde generar una especie de derivas en el territorio, se me hizo
pues una actividad muy interesante y cómo va generando muchos discursos al momento en que se va recorriendo y al momento en que se va conociendo el territorio, ¿no? Y de qué manera conocerlo, no nada más, o sea, de una manera muy profunda. También me llamó la atención que varias de esta producción las he hecho desde Ciudad de México, ¿no? La última, ajá, sí. Y bueno, sé que nos queda muy poco tiempo, pero pues me interesa cómo la perspectiva que da el estar lejos del propio territorio, ¿no? El cómo, o si cambia o no la visión desde un lugar más lejano. Sí, o sea, yo cuando estaba en Hermosillo, empiezo con este proyecto en el 2017 y aplico a Soma aquí en Ciudad de México, que es un programa de 2 años, pero sí sentía la necesidad de salir también, porque muchas veces te sientes como inmerso en algo que estás como pensando todos los días y todo, pero sí no te cae nada mal al verlo a distancia literal. ¿Sabes? Para tú, o sea, obviamente yo he ido de esos años acá, o sea, yo me mudo aquí últimos del 2017, finales. Entonces, y empiezo a ir a Hermosillo y voy, o sea, para seguir con este proyecto, pero ya empieza no sé, puntos de vista aquí, revisiones de portafolio que tenía con estos planes de gente que no estuviera familiarizada ya, era, si tú lo haces, o sea, como que aprovechas ese punto de vista, es alguien que veía otros matices, otros problemas más profundos que alguien de allá, que no, Claro. o yo misma que no, pues, o sea, lo asimilas más fácil, no sé cómo decirlo, pero sí, claro. definitivamente no lo planeé, yo dije, si no quedo, porque está muy cabrón venir a la Ciudad de México sin un plan, porque te come la pinche ciudad y hay un chingo de artistas, entonces es como, si no quedo, yo voy a seguir pensando, ¿no? Yo vengo para acá, o sea, voy, porque iba y venía muy seguido, pero cuando ya pasó eso, a mí en ese proceso me sirvió muchísimo, la verdad, porque te digo, te ayuda a ver a distancia y percibir a veces más cosas que cuando estás ahí y llevas viviendo toda tu vida ahí. Entonces no es nada malo, ni es como que, sí, al contrario, o sea, te digo, a mí me enriqueció, me ayudó a ver fríamente o no ciertas cosas y ya pues formar este tipo de propuestas. O sea, esta última es una propuesta. Claro. Yo no voy a decir que súper funciona, o sea, me han cuestionado mucho, con mucha razón también, porque hay muchas capas de temas ahí que yo no sé si estoy totalmente consciente, pero obviamente con una colaboración, o sea, con gente que estudie historia, etnografía, o sea, me puede ayudar a desarrollarlo. Entonces, en eso estoy. No, y muchas gracias, Miriam, por compartirnos parte del proceso. Creo que es muy importante que conozcamos los procesos de los artistas porque en medio de eso hay mucha riqueza, ¿no? Hay mucho que aportar, incluso para los propios artistas que están estancados en procesos o que creen que las obras salen como del horno, ¿no? Así bien fácil, sobre todo para los estudiantes, lo digo, y pues muchas gracias, Miriam, por compartirnos las primicias y por habernos hablado más sobre tu producción, que creo está para como debatirla y para hablar y comentar sobre, sí, porque creo que hay como muchos ecos de Sonora en Chihuahua, ¿no? Y estaría increíble tener un espacio más amplio para esto, pero... Ojalá se dé igual, por eso era lo que yo, me encantaría platicar tal, no me quiero pasar, pero como es que cuando tú escuchas yo lo digo porque he escuchado artistas de a huevo, cabrón, o sea, te ayuda a que te haga sentido, o al contrario, ¿no? Ajá, exacto. Pero es muy importante y te digo, te terminan de hacer clic cosas, aunque no te fascinen, ya entiendo por qué lo está haciendo como lo está haciendo, porque pasó por esto, porque vivió acá. Entonces, bueno, eso era importante para mí, como tratar de transmitir y pues algún día, gracias, invítame allá a Chihuahua. Claro que sí, estás muy invitada. Pues bueno, Miriam, vamos cerrando, pero te agradecemos mucho tu participación y seguimos en contacto. Esperamos tenerte muy pronto por acá.
Sí, muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego. Perdón por eso. Pues, disculpen que estoy aquí suspirando porque estoy un poco nerviosa. Vamos a seguir con la próxima ponencia, con la próxima charla, que es identidades en zona de, perdón, es abstraer la maquila de Tania Anchondo, y me voy a permitir introducir a Tania a través de vinculaciones con instancias que abordan temas del arte feminista, como la Escuela de Crítica de Arte de la Tallera, la Cátedra R. Castellanos de la UNAM. Ha explorado las genealogías del arte feminista, dialogando con artistas, académicas, curadoras, que investigan y ejercen y exploran preguntas y respuestas relacionadas con su misma búsqueda. Ha encontrado un lugar en las prácticas de las pedagogías feministas, y su trabajo tiene que ver con la interacción con ciertos públicos en el entorno del norte de México, desde las herramientas del arte contemporáneo. Fue parte del PFC de Coahuila, coordinado por Javier Ramírez Limón, y actualmente está en el Diplomado de Arte Social Uber Bauhaus. Adelante, Tania. Hola, ¿ya me escuchó? Sí. ¿Cómo estaría? ¿Me escuchan? Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Yo también, no te preocupes. Acabo de suspirar intensamente terminando lo de Miriam. Bueno, quisiera primero, porque me lo puse en la presentación de imágenes que voy a poner, me puse una nota ahí de que primero tenía que decir gracias, porque luego no soy muy buena en los protocolos. Entonces, quiero agradecerle a Gracia, quiero agradecerle a Angie, que es como pues mi contacto con el fan. Quiero darle las gracias también a Chavabaca, y pues también a las personas que de alguna manera me soportan emocionalmente, como Jorge Escobar y ahorita Paco, que me ayudó aquí con unas cuestiones técnicas, y de pues a las Juanas, que es la asociación en la que yo he tenido acceso a la maquila a través de Elia, de Olimpia, de Luisa, de Carmen, y espero que no se me esté yendo alguien más. Bueno, a Rita y a Claudia, que son mis, pues cercanas a mí, con quienes he podido más explorar el tema de la maquila, pero a través un poquito del arte, con quienes de alguna manera yo llamé a este evento Abstraer la Maquila. Y abstraer la maquila para mí significa, desde luego, la cuestión pues de la estética, ¿no? Pero también abstraer, porque a veces es una manera de esconderte. La maquila es un lugar pues muy cerrado, un lugar de mucho control, donde no todos podemos tener acceso, y sin embargo como sociedad tenemos muchos imaginarios al respecto de lo que pasa ahí adentro. Entonces, abstraer la maquila para mí significa un poquito también eso, no solo la cuestión de la representación de imágenes, sino también buscar como maneras de estar sin molestar o sin perder el acceso al lugar, ¿no? Entonces, yo originalmente quería hablar de 4 piezas o 4 obras que son como las que de alguna manera estaban casi todas en mi entrada a la maquila. Yo entré a la maquila en 2014. Bueno, más bien cuando hicimos procesos de línea a través de la colectiva Versiones, yo ya tenía algunas obras que había encontrado sobre el tema de la maquila. Yo entré a la maquila a través de la asociación. Yo daba unos talleres ahí, daba talleres de foto, y ahí pues yo iba entregando, pues haciendo lo que tenía que hacer ahí, pero pues también iba como tomando notas, ¿no? Porque para mí la maquila era un lugar que no podía creer que por fin iba a poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, cuando... Ay, ya me perdí. Bueno, procesos de línea. Ok, entonces,
con procesos de línea, yo ya conocía a la obra de Jorge Escovel, que ahora es un queridísimo amigo, pero entonces, cuando yo entré a la maquila, yo sí conocía la pieza, pero no conocía a Jorge. Pero sí había otra obra que es de un fotógrafo, creo que es de Monterrey, ahorita va a aparecer, que se llamaba Espacios de Control, y él había ganado como la beca Tierney, que era una beca como de producción de foto en Border. Entonces, Espacios de Control es una obra que tiene que ver con los espacios de las maquiladoras, como como las cocinas, bueno, los comedores, pero todas las fotos están así como sin gente. Entonces, yo cuando vi esas fotos me llamaban mucho la atención. Y entonces tenía también reporte RH de Jorge Escovel, que ahorita también voy a poner algunas imágenes. Y luego, después a través de Jorge, cuando ya lo conocí, pude ver, Jorge me pasó una película que se llama Aquilópolis, que es una película que se hace en Tijuana. Entonces, está muy gracioso porque cuando yo veo Maquilópolis entró como en shock, porque muchas de las intervenciones participativas que tiene Elia, mi jefa, en la maquiladora, incluyen algunos movimientos que la maquila tiene de alguna manera repetitivas y que para nosotros nos significan pues también mucho, porque es cuando nos vamos dando cuenta cómo hay pues estos desgastes en los cuerpos de las mujeres. Y entonces cuando yo vi Maquilópolis dije, o sea, me acuerdo que le hablé a Elia y le dije, Elia, ¿por qué no me dijiste esta película? O sea, yo sentí que estábamos de alguna manera vendiendo, no, como copiando algo que no era nuestro. Pero Elia no conoce Maquilópolis hasta ahorita. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo ellas, o sea, tanto Funari, que es la cineasta, y Elia han llegado a ese punto de generar este tipo de coreografías, ¿no? A través de los movimientos que se hacen en la línea. Entonces, a lo que voy es que todas esas experiencias, o sea, todas esas maneras de representación a mí me han acompañado un poco. Entonces, yo quería hablar un poco, como tratar de relacionar. Hay otra obra que también quería mencionar, que era la de Jonathan Castañeda, que John es un artista de Saltillo que yo conocí en el PFC, y su obra, pues él es ingeniero industrial y trabaja en una maquiladora, entonces él muestra también una parte también de la maquila. Entonces quiere decir que por el lado de Funari estaba la cuestión del activismo, de cómo darle cámaras a unas mujeres de video para que cuenten una historia y una circunstancia que ellas tienen. Por otro lado está Jorge Escovel, que habla desde recursos humanos, porque Jorge también trabajó en la maquila y hace también por su propia abstracción, ¿no? Desde lo que es estar trabajando en la administración, pero John está más acá en producción porque es ingeniero industrial. Entonces, y luego está Elia, o sea, nosotras, también desde versiones, que logramos también abstraer ahí unas cosas, pero desde, digamos, la óptica de las mujeres trabajadoras. Entonces, yo quería como hablar de estas 4 cosas. Entonces, pero cuando aquí en el FAN hubo uno de las charlas, habló Gracia Chávez y la escuché y me di cuenta que ella tenía una pieza de maquila y le hablé, le escribí, se la pedí. Yo sabía que ella andaba en un coloquio, también creo que acaba de pasar una cuestión de duelo por ella, pero entonces Gracia me escribí anoche y me dice, perdóname, ya te mandé un PDF, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo ya no lo voy a poder meter porque no voy a tener chance de saber qué es, ¿no? Entonces ahorita, de todas maneras, sí lo integré, pero también mientras hacía esta presentación, pues me acordé que estaba también la película de El Hogar al Revés, que hace Itzel Martínez Cañizo, que ella estuvo de alguna manera también cercana a Maquilópolis. Ella es una cineasta de Tijuana y ella habla la óptica
de los jóvenes que son hijos de trabajadoras de maquiladora. O sea, ya es un documental bellísimo que me tocó verlo hace como 3 años en Film Latino, entonces busqué en YouTube y creo que lo acabo de encontrar. Entonces voy a poner también algunas imágenes de ese docu. No voy a poner voy a tratar de no usar los videos porque luego, por lo que pasó ayer de César, a lo mejor podemos, entonces mejor puse como stills de las piezas, de las obras. Entonces, mientras trataba de integrar esto nuevo, también me encontré de la obra de María Sánchez, que a través del teatro hace una adaptación a Medea, en donde la Medea es una mujer trabajadora de la maquiladora, y pues esta historia, ¿no? de la venganza, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que pues hay bastante. Aparte de 2 obras que son pues un poco más externas, que es Las latas de risas de Joshua Ocon, y también John me pasó también una coreografía de un artista inglés que hace una coreografía con los movimientos de una maquiladora asiática. Entonces, me interesa mucho cómo todo cómo va relacionándose, y me gusta mucho pensar cómo la maquila da para tanto, y a la vez también me doy cuenta que hay muchísimo que hacer ahí todavía, o sea, que no hemos como rascado mucho realmente de todo el potencial que tiene la maquila. Ahora, nota para mí, nota mental, no sugiero una manera de hacer un tipo de extractivismo, ¿no? Simbólico, o sea, no, al contrario, mi idea siempre, mi intención es más bien que, es que no sé cómo explicarme, porque tengo un conflicto bastante con este tema, porque cuando me toca presentar procesos de línea, que es la exposición colaborativa que tuve con Colectivo Versiones, casi siempre a la hora de las preguntas, pues como que me llegan a la yugular, siempre diciendo eso, pues como de que estás abusando quizá de una circunstancia de otras personas. Entonces, espero ahorita también poder hablar de eso. Bueno, yo creo que no sé si yo voy a dar la presentación o le doy. No sé, ¿cómo puedo saber si creo que aquí está. Ok, me voy a ir para atrás. Perdón, voy a estar haciendo esta horrible cosa de estarle moviendo así tan feo, tan rápido, pero me voy a ir al principio. Ok, bueno, miren, aquí eran las personas a las que yo les quería decir gracias. ¿Quién me faltó? Doménica, que fue la persona que nos permitió hacer procesos de línea, quien nos confió ese proyecto, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña, o sea, mientras hacía esta presentación también me di cuenta que la primera vez que yo entré a una maquiladora, yo tenía 10 años más o menos, porque tenía un tío que era un vendedor de químicos, y a la vez fue montando un negocio ponía como el sello que tiene las maquilas en el piso, y alguna vez me tocó ir porque mi hermano les estaba ayudando a mis tíos, y la primera vez que entré a una maquiladora fue a esta Hallmark, que era uno pues entra en las noches cuando no hay gente, ¿no? Entonces para mí era como así como un mundo, y me acuerdo perfectamente haber entrado, que desde niña las maquilas me llamaban mucho la atención, porque pues representaban todo ese orden, ¿no? Pasabas por esas calles medio desiertas, con unos jardines como muy cuidados, todo muy limpio, todo muy perfecto, o sea, muy ideal, ¿no? O sea, sin imaginarte todo, ¿no? Entonces, bueno, también me acordé de eso.
estas imágenes son un poquito del trabajo que nosotros, estas fotos, por ejemplo, son de Rita Ortiz. Rita es una trabajadora que trabaja desde la calidad, desde el sistema del espacio en calidad, me estoy poniendo nerviosa. Entonces, Rita, pues ha hecho estas fotos porque se las hemos pedido un poquito cuando estábamos haciendo versiones. Estas fotos son de los talleres que da Elia. Yo voy haciendo un registro aquí. Estas son algunas como cosas que van saliendo de las dinámicas que hacemos y todo, ¿no? Estas fotos son de Rita. Este es Delphi cuando se va a Chihuahua. Delphi era una maquiladora en la que las mujeres que conocimos primero, bueno, que me tocó conocer a mí, pues tenían 20 años ahí, tenían 15 años, y luego de pronto, por ahí del 2015, la maquila se va y va despidiendo a toda esa gente que era toda una comunidad, ¿no? Ahí nos dieron chance de ir a la maquila, y ahí anda Cristi haciendo registro de lo que va quedando, ¿no? Bueno, yo quería hablar no tanto de versiones, pero al final decidí que mejor sí, porque quisiera hablar un poquito en especial de Claudia Mendoza, a quien también más adelante voy a hablar de ella. Bueno, estas imágenes son del trabajo de Luisa Ortega, que es parte de la asociación en la que yo trabajo, de su investigación, que tiene mucho que ver con las cuestiones, porque ella es antropóloga física, tiene una investigación que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? de las mujeres de la maquiladora. En las dinámicas que hacemos en la asociación, tratamos mucho de identificar, enunciar dónde están los puntos de dolor de estas mujeres, ¿no? Entonces, pues se van poniendo, cada mujer se levanta y pone donde le duele, ¿no? Entonces, pues casi siempre los lugares son los mismos, ¿no? Y bueno, esta es una manera también, esta pieza tiene que ver también un poquito con estas abstracciones. Bueno, me las voy a llevar así, las voy a quitar, ahorita vuelvo a ellas. Entonces, estas eran las 4 piezas que yo quería de alguna manera desarrollar un poquito, ¿no? Entonces, a cada uno le puse así como etiquetas no muy pensadas de lo que yo creo que son esas piezas, ¿no? Por ejemplo, en Maquilópolis, que es un documental, pues yo pienso que tiene que ver con denuncia, que genera conciencia, pues que sucede en un momento histórico, porque pues la maquila en Tijuana y en Juárez pues han sido como los puntos más importantes de esta industria. Pero por otro lado, yo creo que le puse foráneo porque supongo, bueno, que Vicky Funari no es de ahí, ¿no? Jonathan de Saltillo, él hace una pieza, ahorita la vamos a ver, a través de la fotografía. Pues para él es algo cotidiano lo que hizo, lo que representó. Es algo, él está hablando mucho como de lo reiterativo, de lo que o sea, él también vive también esta cuestión de todo lo mismo, ¿no? Y él se empieza a cuestionar también, pues hasta por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando desde un empleado, pero de producción. Entonces, bueno, y Jorge, pues habla desde del Departamento de Recursos Humanos. La pieza de Jorge es como una instalación, pero es también como un corto muy interesante, como ficcionado, casi jugando con la ciencia ficción, y habla como más que ciencia ficción, no, es más como habla esto de como distópico. Cuando yo vi por primera vez esta pieza, yo no conocía todavía a Jorge, pero a mí me encantó porque se me hacía como muy masculino todo, como muy cuadrado, como muy limpio,
pues muy como es la maquila, como la maquila quiere ser, ¿no? Como precisa, ¿no? Entonces también me llamaba mucho la atención esta abstracción que él hace con estos colores de Mondrian, que hacía con las celdas de Excel, ¿no? Entonces, como él va mostrando como un mundo extraño, ¿no? Desgraciadamente no les voy a poner el video, pero ahorita, bueno, ustedes lo pueden buscar en Google. Voy a poner nada más algunas imágenes. Y luego iba a hablar también pues, de lo que ya hablé poquito de la colectiva versiones, que es donde quedo yo, ¿no? Pues es un trabajo más relacional, pues es feminista, es interdisciplinario, y nosotros si trabajáramos en la maquila, pues seríamos como un tipo de proveedor de un tipo de servicio que no existe tanto a lo mejor en la maquila, porque es como un servicio como emocional, ¿no? O sea, como un tipo de asesoría que va a uno, ¿no? Entonces es una mirada donde trabajamos desde fuera, pero trabajamos con las mujeres, ¿no? Específicamente con las mujeres trabajadoras. Entonces, si se fijan, pues o sea, yo quería como de alguna manera enlazar estos cuatro, ¿no? Pero les digo que, pues cuando te pones a buscar, me encuentro más otras piezas, que son estas cuatro y estas, son tres más. Entonces, pues ya no, yo estaba como en conflicto de mostrarlas todas, porque sé que el tiempo no me va a alcanzar como para desarrollarlas todas, pero creo que vale la pena verlas. Entonces, bueno, pues el último es el que dice Gracia Chávez, es Proyecto Lexmark. Me lo acaba de mandar en la noche, no sé si a las 12 de la noche, cuando yo estaba por dormir, y vi que me había mandado Gracia, y dije, no, ya no lo puedo abrir, mañana lo abro, y en la mañana pues también yo tenía un seminario de que no, que es medio riguroso y no iba a poder estar resolviéndolo bien. Y pues Medea de María Sánchez, que es una pieza de teatro, que es una adaptación que ella hace con otro, no sé, con un dramaturgo venezolano. Y pues bueno, María Sánchez, bueno, ahorita veremos algunas imágenes también. Claudia Mendoza, como ya les mencioné, pues es una trabajadora, ella trabaja ahorita en Yale, y hizo un trabajo, hizo unas cosas que yo le pedí, donde yo le pedía que me hicieran algunas fotos, porque ella tenía el acceso para hacer una pieza que ahorita veremos, y a la vez también Rubí Acosta, de la colectiva, estuvo trabajando con ella como en unos dípticos, porque Claudia naturalmente es fotógrafa. Ella la conozco porque tomó el taller conmigo, y a partir de ahí pues le vimos el ojo, ¿no? Ella ya tenía bastantes fotos tomadas con su celular, y pues te das cuenta que pues para ella la fotografía es importante, ¿no? Entonces estuvimos como pues aprovechando un poco su interés con la foto, y pues es algo que ella sigue de alguna manera haciendo. Bueno, este es como el póster de Maquilápolis. La pueden ver en YouTube, si quieren apúntenla. Es muy buena, es muy, muy buena. Docu, ahorita vamos a regresar a ella, quizá. Pues esta es como la sinopsis. Con Jorge, bueno, tengo aquí un catálogo de Vancomer, donde está también la pieza, y en el libro viene un texto, y yo nada más puse ese pedacito de Peter March. A Jorge entiendo que le interesa mucho como de alguna manera dar a entender ese cuerpo enorme de relaciones y de vinculaciones
que es como la industria, como la parte como global, ¿no? Entonces, como todo se enlaza, entonces él pone como a un personaje que es como un trabajador y él va como desarrollando estos espacios, ¿no? Entonces, pues imagínense esta imagen, ¿no? Estos son stills del video de Jorge. Jorge habla mucho del tiempo, ¿no? Pues él tenía el acceso de alguna manera a esta información de las entradas, salidas, de todo, o sea, se va como registrando todo la vida de un trabajador a través pues de sus movimientos, ¿no? Entonces, Jorge hace como un tipo de abstracción ahí bueno, a mí me pareció muy, muy interesante. Aquí es donde pues encuentras esta cuestión de las celdas y estos colores entonces si se fijan la imagen de Jorge es como impecable. O sea, yo creo que para mí este video tiene mucho que ver con serlo impecable, ¿no? Es una cuestión que en la maquila pues es bien importante, ¿no? La calidad, ¿no? Entonces creo que me gustó mucho haber conocido la pieza primero antes que al artista, o sea, no sé. Entonces él juega mucho con estos colores o sea, tan luminoso, y estas cuestiones incluso aquí, por ejemplo, pues que nos recuerdan también un poquito otras piezas de otros artistas que tienen que ver también pues con el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí voy poniendo algunas imágenes. No me voy a detener mucho porque si no, no voy a alcanzar, ya tengo la mitad. Bueno, ese es como el último estilo que sale, bueno, es lo último que vemos ahí antes de que se acabe el corto de Jorge. Ahorita tal vez vuelvo para acá. Voy a pasar de Medea, de María Sánchez. Ahorita regreso con María. Esta es lo que me acaba de mandar Gracia. Y entonces Gracia me mandó unos audios que también ahorita apenas pude escuchar, pero es que sentí que no podía dejarlo fuera. Entonces, ella se relaciona con esta persona que es Don Chico, que trabajó 15 años en la maquiladora y que no pudo tener una jubilación. Y él es una persona de Juárez, que vive muy, muy cerca del centro, vive cerca del mercado. Y es muy interesante, o sea, me gustó mucho. Cuando lo vi por primera vez, que me lo mandó Gracia, no alcancé a entender que lo que vemos en los rótulos, pues hablan de la maquila, ¿no? Pero lo que pasa es que el señor, o sea, él trabaja como rotulista. Entonces, se me hace un gesto muy interesante el que, pues, este registro que hace Gracia, ¿no? Como, o sea, la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, pues, las denuncias de alguna manera y a la vez vemos el trabajo del oficio que él hace ahora me encanta así como pone, por ejemplo, en el espejo, acá se alcanza a ver, y esto lo acabo de ver, ¿no? Entonces, mientras hago todo esto, pues me doy cuenta que con todo esto ya se puede hacer hasta incluso un catálogo, ¿no? Bueno, ahorita me regreso para allá. Jonathan, desgraciadamente no tengo un archivo, un registro bueno, porque yo esta pieza la vi en el Museo de Artes Gráficas y se veía bellísimo. Estaba impreso en briquet y tenía una luz así muy, muy de penumbra y solo tenía la luz suficiente para ver esta serie. Esta dice, bueno, de manera sistemática, lo está explicando Javier Ramírez Limón, que fue mi maestro en PPC, un gran maestro sonorense. Dice,
Castañeda realizó cada 15 minutos capturas de pantalla de una computadora durante un día laboral. Independientemente de lo que se muestra, incluidas las borraduras, somos testigos de la alienación. Si el capitalismo funciona, lo hace a costa de disolver la individualidad, que es extrañamente su primer motor. Quiero entender por qué estoy donde estoy, cómo llegué aquí y por qué me dedico a la mayor parte del día a preparar archivos donde un tornillo es un gran protagonista. Jonathan es un excelente fotógrafo, y bueno, estas son un poquito de las capturas que él hizo así, pum, 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 y las iba borrando, ¿no? Pues ya sabemos que en la maquila es muy importante, pues, la seguridad y pues, todas estas cuestiones de derechos, toda la información que no debe salir de ciertos lugares, ¿no? Entonces, bueno, esta foto, es como él lo mandó al museo para que la montaran. Entonces, yo hice un screenshot de cómo, que me llamó la atención, ¿no? Porque se entiende muy rápido, muy fácil. O sea, quiere decir que toda esta serie tiene un porqué de cómo está, ¿no? O sea, es decir, el tiempo en el que él hace cada screenshot, pues lleva así como lleva un sentido ahí, ¿no? Como de reloj. Entonces aquí puse algunas. Y luego, estas son imágenes de la coreografía, pero ahorita me regreso para esto. No, voy a pasar. Bueno. El hogar al revés es este documental que hizo Itzel Martínez. A ella la conocí en Ambulante, y viendo Film Latino me encontré este documental de ella que se me hace muy importante y casi ahorita creo que lo acabo de encontrar también en YouTube, para que lo busquen. Es bien interesante porque cuando Elia hace este tipo de investigación con estas mujeres, Elia tiene una manera muy, muy clásica de ella de decir siempre, estas mujeres están escindidas, es decir, son mujeres que no están, digamos, muchas veces en el presente. Cuando están en la línea, quizás se están preguntando cuestiones de la casa, y cuando están en la casa están a lo mejor preocupadas porque quizá hayan tenido algún problema en el trabajo, entonces manejan mucha presión y manejan también como un estrés, ¿no? Entonces, este documental es bien interesante porque lo que hace Itzel aquí es un acompañamiento bien interesante, porque pues supongo que se pone primero a conocerlos, a hacerles la confianza, después al final hace como incluso unas pequeñas ilustraciones, no sé si ilustraciones, se me olvidó la palabra. Entonces, es como muy bello este docu, porque los chicos van contando cómo es su vida, ¿no? Entonces, aparecen mucho sus casas, cómo se la pasan a veces en la calle con los amigos, pues hablan mucho de sus sueños, se van mucho como a un cerro donde ven todo el panorama, ¿no? Y pues hablan de cómo van a resolver su vida, ¿no? Y es muy, muy bello. Le doy a lo mejor más importancia a este tipo de obras porque quizá yo estoy todavía muy metida acá en Chihuahua, y quizá mucho de lo que me interesa tiene que ver con los imaginarios sociales de los que somos externos, por ejemplo, a un lugar como La Maquila, y cómo creemos que es y cómo creemos que esa gente es. Entonces, siento que este tipo de obras nos permiten, de alguna manera, sensibilizarnos, y pues les sugiero mucho que lo vean.
Aquí puse algunas imágenes. Es que me encantó, aparte tiene unas tomas muy bellas. Bueno, este es el primer, yo creo que esta es la primera pieza que yo vi de la maquila en mi vida, bueno, la primera abstracción que pudiéramos decir de la maquila, y es ¿no? Se llama espacios de control. Se fijan, pues, esta cuestión de los espacios que habitan, bueno, de cómo se trabaja y cómo se vive allá, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto me encantaba porque era así como muy, todo como muy preciso, ¿no? Es algo que vemos mucho en la maquila y que después vemos también esto, ¿no? Todo el ruido y toda la gente hablando y todo esto. Entonces, a ver, Gracia, ¿cómo estamos? Vamos bien, todavía estamos en tiempo, así que adelante. Ok, no sé si, es que no sé qué hacer, es que no sé si ponerme a hablar de alguna de las piezas, porque pues obviamente no voy a poder hablar de ninguna en especial bien, pero bueno, yo estoy como muy encantada, bueno, pasa en Juárez, yo supe de esta pieza por Alejandro Luperca, ya puse un poco a ver, él hace fíjense, bueno, pensando otra vez en la maquila como un mundo, creo que esta pieza tendría que ver con más desde el cliente, porque este artista lo que hace es que contrata a trabajadores, ex trabajadores de la maquiladora, y genera como que monta, como si él montara también una maquila, y entonces los pone a hacer estas latas, así como muy, pues muy pop. Se fijan, esta es parte de, creo que este es bueno, estas imágenes las bajé del Museo Amparo, entonces es como video instalación, y estas latas tienen por dentro las risas, como prefabricadas. Aquí vemos un poquito, algún tipo, o sea, si se fijan, no todas las latas son iguales, porque son diferentes tipos de risas. Entonces, él monta también como un foro para generar estas risas, ¿no? Que obviamente, pues, si compraras las latas, pues no se escucharían, ¿no? Pero técnicamente están ahí, ¿no? Entonces, es esta cuestión de reproducir, ¿no? Yo entiendo jugar también un poco con lo prefabricado. Y otra vez como que pues vuelves a ver este tipo como de abstracción de una cuestión pues que no se puede, ¿no? Que no se puede tener ahí adentro. Ay, ya me estoy haciendo bolas. Bueno, entonces este artista no es acá, no es norteño, no más lo menciono, no tiene nada que ver para que sea bueno o malo, o sea, no es para juzgar nada, ¿no? Sino que solo me interesa ver desde dónde cada quien ha estado abordando un pequeño aspecto de la industria, ¿no? O sea, faltan muchas cosas que pudiéramos abstraer de ahí. Bueno, aquí viene un poquito de... ¿Quién me falta? Ah, María Sánchez. María. Bueno, María lo que hace es que muestra, pues, una versión de Medea. Si se fijan, ella está usando una bata blanca y creo que decía MDA, o sea, que era como la industria, o era como, pues sí, como el logo de Medea, ¿no? Entonces, pues
para saber, bueno, Medea pues es una historia o es un mito, bueno, no es una historia, perdón, estoy haciendo bolas. Ella hace una adaptación, ¿no? María tuvo también la oportunidad de trabajar en la maquiladora, que yo sepa, en la asociación en la que yo trabajo. Y ella hace como una adaptación y pues, la mujer es ella, y muestra pues la vida que ella tiene, pues, lo que tiene. Si se fijan, ahí se ve una proyección de unas palabras que están en su cuerpo, ya saben cuál palabra es, que lo voy a relacionar ahorita con otra cosa. Entonces ella muestra una versión de Medea. Entonces se me había olvidado, estas fotos las tomé yo, o sea, me invitó a hacerle registro y yo no sé por qué no se me había ocurrido mostrarlas en esta charla, si tiene todo que ver con el tema. Me voy a ir muy rápido, perdón, que voy a hacer esto tan feo de regresar. Esto. Esta pieza es de, me falta, bueno, lo voy a relacionar más con Rita y ahorita vamos con Claudia. Este diagrama de Ichikawa salió a partir de una cuestión de Rita en el que ella cuestiona, bueno, ella sugiere que las mujeres de la maquiladora, la sociedad las discrimina. Entonces, cuando estuvimos pensando en esto, Rita trabaja en el departamento de calidad y en el departamento de calidad suelen utilizar algunos diagramas como que sirve para identificar fallos en una producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, juntan al equipo y le van buscando dónde estuvo como el fallo. O sea, aquí lo que hicimos pues fue como hacer un Ichikawa, pero que tuviera que ver con una idea que tiene Rita que a ella de alguna manera le afecta, es cómo la sociedad percibe a estas mujeres. Entonces, pues fuimos poniendo varios aspectos que creemos que puedan ser, ¿no? Porque una mujer trabajaría en la maquiladora, y vemos aquí como esta pieza la pusimos en vinil para que la gente la fuera interviniendo en el museo, y pues sí se quedó bastante pues rayoneado ahí, ¿no? Entonces, cuando pienso, por ejemplo, cuando veo esta foto de María Sánchez, así que dice, pues puta, pues era también una de las preguntas, de una de las palabras en las que también Rita llegó a mencionar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que me interesan mucho a mí. Siempre, o sea, mucho de lo que me interesa en la maquila tiene que ver eso con los imaginarios. Esta pieza la hizo Claudia, estuvo registrando con su celular sus comidas. Voy a buscar una imagen más cercana de esta, ¿no? Yo le pedía a Claudia que hiciera un registro de lo que iba a comer, que todo quedara dentro de la charola, y luego ya después yo limpié la charola y puse un fondo igual parecido que era café, ¿no? Para dar un poquito más ya es como situaciones que así nos lo imaginábamos, ¿no? Entonces, pues Claudia iba haciendo estos registros diarios, porque Claudia es una chica que muchas veces dobla
dobla turno, quiere decir que desayuna, come y cena en la planta, y pues luego me regresaba, me mandaba fotos y yo sí le decía, no, así no, y ahí estábamos, ¿no? Y pues es riesgoso porque pues no debes estar haciendo foto dentro de la planta, pero al final pues fue quedando esto, de estos registros, ¿no? Entonces, bueno, hablando también de las abstracciones perdón, de la cuestión de los imaginarios, a mí, bueno, yo puse en Facebook esta pregunta, hablando precisamente de la pregunta que decía Rita, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que a Rita realmente, cuando estábamos haciendo el proceso, la producción de procesos en línea, pues cuando estábamos trabajando, que nos juntábamos los sábados, ella de alguna manera manifestó una molestia, ¿no? Y después a partir de ahí se estuvo hablando mucho de eso. Entonces yo puse, ¿qué viene a tu mente cuando se menciona a una mujer que trabaja en la industria maquiladora? Lo puse en Facebook. Y pues ahí hubo mucha gente que me comentó cosas. Y luego yo a los comentarios, ya cuando hice el screenshot, estuve como de alguna manera haciendo notas de cómo piensa una persona, ¿no? Entonces, quizá ese que puse en rojo es porque es algo que a lo mejor me llamó mucho la atención. Entonces yo ponía esas etiquetas negras, donde decía, por ejemplo, aquí le puse activista de izquierda, padre, abuelo, porque hay acá dice uno, escritor, intelectual, baby boomer. Estuve haciendo como esta cuestión de estar etiquetando porque era un tipo de reacción a cómo ellos etiquetaban de alguna manera, o sea, un momento en el que sentí un poco de molestia porque decía, pues si esta persona es una persona técnicamente humanista, porque piensa esto, ¿no? Porque luego a veces algo que me molesta mucho a mí de los imaginarios es el paternalismo, ¿no? Por ejemplo, entonces, o sea, esto me interesó y es un tema que me gustaría desarrollar más. Si yo tuviera que seguir todavía en la maquila, pues me gustaría todavía ahondar un poco en este tema. El tiempo se me está yendo, y bueno, lo que a mí me interesa mucho de la maquila es esta cuestión que tiene de alguna manera de potencial. Anoche estaba comentando con algún amigo que el conflicto que tengo muchas veces es que yo no estoy dentro de la maquila, ¿no? Y que quizá las cosas se me hacen muy fácil. Pero a través de los hallazgos de las investigaciones de Elia, pues nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que las mujeres de la maquiladora, o sea, hallazgos que vienen del diagnóstico participativo que ella hizo, por ejemplo, son mujeres que han vivido muchos tipos de violencias, y no es solo las mujeres en la maquiladora, ¿no? Ha habido mucho abuso sexual quizá en varias etapas en sus vidas, y a partir de eso, por ejemplo, ella implementó algunos talleres de prevención del abuso sexual infantil. Entonces, eran talleres que eran para padres, algunas maquiladoras nos dejaron trabajar con ellos, y ahí volvimos a encontrar muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de los padres, de los hombres, que ellos están tan desesperados como ellas, ¿no? De no poder comunicarse con sus hijos, que les preocupa la situación de que sus hijos estén en la casa y que vayan a vivir alguna situación, por ejemplo, de abuso sexual. Y ahí nos volvemos a dar cuenta que ellos no tienen a veces las herramientas o las habilidades emocionales para desarrollar la prevención, y sin embargo la intención sí la tienen, ¿no? Entonces, cuando
se empiezan a hacer estos talleres, pues, o sea, esa información que se va como permeando, ¿no? Ese es algo que me interesa mucho, o sea, es algo que le veo mucho a la maquila como potencial, ¿no? O sea, que, pues, la familia es una institución en nuestra sociedad y entonces la información podría fluir por ahí de muchas maneras, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, sí me interesa el tema de la crítica a la industria, pero donde creo que me gustaría ser como útil, quizá, es que, pues que yo no voy a, pues no tengo como el poder para quitar la maquila, ¿no? de nuestra sociedad. O sea, ahora sabemos que la maquila es uno de los motores económicos pues, de nuestro estado. Después otro, pues es la maquila, la mina, ¿no? Entonces, mientras que pasa o no se va, o que pasa o no pasa, que la maquila que se queda o se va, pues a mí me interesa mucho como el factor como humano, ¿no? A eso es a lo que voy, quizá a tirarles un poco todo este rollo, y al tirarles también este rollo quisiera como, pues que quizá les pudiera interesar este tema, y pues hay varias obras muy interesantes que pueden dar cuenta, ¿no? De todo lo que significa esto, y sobre todo, pues quizá con eso podemos generar nosotros criterios pues, de imaginarios sociales. Creo que con esto, pues medio puedo cerrar, no sé, gracias. Muy bien, Tania, justo en tiempo, qué bárbara. Pues no tenemos preguntas, sin embargo tengo algunos comentarios que fui escribiendo. Miedo, me da mucho miedo. Me parece muy interesante el cómo la maquila en sí misma ya es una imagen distópica, ¿no? A veces vemos estas imágenes como de la industria o la maquila en Oriente, ¿no? Y decimos, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber este tipo de cosas? Pero vemos que en nuestro propio país y sobre todo en zonas como el norte de nuestro país, pues la industria principal es la maquila, ¿no? Y me parece eh, un ejercicio muy importante el que estás haciendo, ¿no? Que es generar este tipo de registros o este registro de lo que están trabajando los artistas, ¿no? Sobre todo desde una mirada del arte contemporáneo, cómo se está generando obra o discursos desde el arte y sobre todo como esto que planteabas, ¿no? De que eh, como que la fuerza visual de la obra misma, ¿no? Pensando en la obra, por ejemplo, de Jorge, pero también donde buscan exponer el lado del individuo, ¿no? Que es al fin y al cabo quien está operando la maquila. Creo que es importante mencionar, por ejemplo, el proyecto donde estuviste involucrada junto con otras chicas en procesos de línea, por ejemplo, que la obra que se generó, que estás compartiendo de Claudia y de Rita, fue una obra que llevó un acompañamiento, ¿no? O sea, creo que la parte de generar comunidad también ha sido muy importante y se ve, por ejemplo, en la obra de Gracia. Y creo que es muy importante esto porque nos da también pautas para quien quiera trabajar este tipo de temas de lo que ya se ha hecho, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy importante y muy rescatable el ver qué ha hecho ya otras personas u otros colectivos, pues. Sí, pues fue como una especie de mini mapeo. Creo que ya vamos por cortar, ¿no? Ya vamos a cortar. Nos quedan dos minutos. Pues, yo soy muy fan de Miriam Salado, entonces estaba así como, wow, hay niveles, ¿no? Y pues gracias por el espacio, no sé,
más que decir. Creo que, pues, no, otra vez no dije mucho, pero No, era mucha información para tan poquito tiempo. sí pasa, pero creo que fue un muy buen espacio, creo que se compartieron cosas muy valiosas. Muchas gracias por este esfuerzo. No todas, no todos tenemos esta habilidad de comunicación en vivo, pero lo digo por mí, ¿no? Porque también yo siempre estoy temblando en esto, pero creo que fue una participación muy valiosa. Muchas gracias por este panorama que nos acabas de mostrar. Y pues también agradezco mucho al FAN que nos está prestando esta plataforma. Como había mencionado ya, muchas gracias al Forcan, al PAC, a Sala 19 y a la Facultad de Artes que están apoyando. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a Tania, gracias a todos nuestros participantes. Pues nos queda más que cerrar. De parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, del Forcan Noreste y del Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos a Gracia Luébano, a Miriam Salado y a Tania Anchondo por su participación y a todos ustedes por su presencia. Recuerden que pueden consultar esta grabación de la charla y del resto de los contenidos del festival en la plataforma festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.